Bueno, gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendecimos a Dios por este tiempo de alabanza y de adoración. Y vamos a meditar en la palabra. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Y vamos a leer en el versículo 1, donde dice, puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesucristo de Nazaret. Amén. Puestos los ojos en Jesús. Todos, la mayoría han traído su Biblia. Leemos en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice, por tanto, nosotros, los que estamos aquí, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Estos testigos son de los héroes de la fe en el capítulo 11. Los héroes de la fe, Abraham, Isaac, Sara, Jacob. Héroes de la fe. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojemos lo que nos asedia y corramos con paciencia. Diga paciencia. Dígale, Señor, necesito paciencia. Paciencia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Lo importante es correr la carrera con paciencia, pero la carrera hay que correrla y seguir adelante. Pero hay que correrla de esta manera, que dice el versículo 2, puestos los ojos en Jesucristo de Nazaret. El autor, el consumador de la fe, el cual por el gozo que Jesús puso delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, todos hemos escuchado en la calle, bueno, si Dios existe, se marchó y aquí nos dejó. ¿Cuántos han escuchado esa expresión? Pero aquí Dios en su palabra nos dice cómo tenemos que andar y tenemos que caminar, puestos los ojos en Jesús. Y esto dice, bueno, esto parece sencillo, qué fácil que es, pero no es tan sencillo como nosotros pensamos. Porque nos pasa como a Pedro, que Pedro comenzó a hablar, a caminar en lo sobrenatural, caminaba por las aguas, pero cuando empezó a mirar el viento, la tormenta, dice que empezó a hundirse. Y también nosotros como creyentes hay momentos que nos hundimos y no estamos caminando bajo las aguas, estamos caminando bajo el cemento, por encima del cemento. Pero dentro de nosotros hay problemas, situaciones, como ha orado Damaris, hay pozos dentro de nosotros, pozos de ansiedad, hay tanto dentro de nosotros que yo no digo, a veces pienso, digo, Señor, ¿qué pozo más profundo hay dentro de nosotros? Problemas, situaciones, miedos, temores, vergüenza. Pero Dios que nos ama está ahí para ayudarnos, amén. Así que la forma de correr es poniendo los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero no solamente esto, dice que en Hebreos 11, que nos habla de los héroes de la fe, dice que, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos que caminaron con Dios, que tuvieron sus errores, sus fallos. Y si hay algo que me gusta en Cristo, en el nuevo pacto, es que todos los héroes de la fe cometieron errores y pecados. Pero en el Nuevo Testamento, como todo está bajo la sangre de Jesús,
no se comenta nada. ¿Cuántos se han fijado en esto? Dice que Sara dudó de lo que Dios le iba a dar. Y le dice Dios, ¿por qué te ríes, Sara? Y dice Sara, yo no me he reído. Y Sara sí se había reído, dudando. Abraham dudó. David dudó. Moisés cometió un asesinato. Dice que mató a un egipcio. Pero Dios lo llamó y Dios dice también en Hechos que Dios no lo rechazó a pesar de. Y entonces cuando leemos en Hebreos 11, a mí me gusta porque no aparece ningún fallo, solamente aparece lo bonito. ¿A quién le gusta eso? Pero eso solamente en el Antiguo Testamento, cuando leemos su biografía, aparece todo, lo bueno y lo malo. Por eso en Cristo, si hay algo grande, Cristo perdona pecados. Eso es tremendo, eso es maravilloso. Cristo perdona pecados. Cristo nos da un nuevo comenzar. Y la palabra arrepentimiento a mí me encanta. Porque arrepentimiento significa una nueva oportunidad para empezar. Por eso cuando Jesús vino, ¿cuál fue la primera palabra que dijo? Arrepentíos y convertíos. Pero es que cuando vino Juan el Bautista dijo lo mismo. Oye, es que Jesús fue al grano y Juan el Bautista fue al grano. Así que el arrepentimiento es una palabra muy bonita y el arrepentimiento quiere decir una nueva oportunidad para empezar. Eso es muy grande, muy grande. Amén. Así que corramos con puestos los ojos en Jesús. Hay una palabra que le voy a pedir a nuestro hermano que la ponga, una definición de la palabra pánico. Porque si hay algo que estamos viviendo en el mundo ahora, por medio de las comunicaciones, de las plataformas, es pánico. Yo he buscado la definición de la palabra pánico y dice, una sensación muy intensa de ansiedad o de miedo que te hace actuar sin pensar. Estamos viviendo en una era de que nos están bombardeando por todas partes. Compra, haz esto, apúntate aquí, gástate un dinero que no tienes, te mereces esto. Los medios de comunicación dan temor que el mundo se va a acabar. Pues algún día se tiene que acabar, ¿no? Pero no va a ser cuando el hombre quiera, va a ser cuando Dios quiera. Pero será cuando Dios quiera, amén. Entonces hay una sensación de pánico en las redes, en las noticias. Hay mucha gente que está enganchada a las noticias y se pasa el día viendo las noticias. Claro, las noticias no dan buenas noticias. ¿Cuántos lo saben? Que si sube la luz, sube el butano, sube. Pues bueno, que suba, ya bajará. Entonces hay una sensación de pánico, una sensación muy intensa de ansiedad. Ay, voy a comprarme. ¿Qué están haciendo los ricos? Comprándose un búnker. Se meten debajo de tierra, se meten alimentos para vivir, oxígeno, temor, miedo. ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si no? Entonces, Dios no quiere que vivamos en una sensación de pánico, de alarma, de terror. ¿Y sí? Y Dios dice, ¿y si no? Amén. Entonces, fíjense, aquí en España hace ya años hubieron discotecas que hubo un incendio. Entonces, fuego, fuego. Al día siguiente, ¿cuántos murieron por el fuego? 7. Por el pánico, 85. Porque el pánico del fuego querían salir todos y se pisaban la cabeza y se mataban unos a otros. Entonces, por el fuego murieron 7 y por el pánico 80. Entonces, esa sensación de pánico, el cuerpo humano no está preparado para vivir en una alerta 24 horas.
¿Por qué? Porque emocionalmente caemos enfermos. Es que nuestro cuerpo no puede resistir ese pánico, esa sensación que el mundo da. Ahora, nosotros, la palabra de Dios dice que tenemos que vivir en el reposo de Dios. Por eso en el Antiguo Testamento a los judíos le dijo, hay que guardar el reposo, el sábado. Pero en Cristo, ahora el reposo es Cristo y lo guardamos los 7 días. Tenemos que vivir en el reposo de Dios, hermano. Y entonces yo veo que el enemigo está haciendo mucho daño. ¿Y si no llegamos a final de mes? ¿Y si nuestros hijos? ¿Y si nuestro matrimonio? Y todo eso nos está enfermando. ¿Estamos de acuerdo? Por lo menos la mayoría estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, ese terror, esa sensación de alarma, esa ansiedad, ese miedo, nos hace actuar sin pensar, y eso es lo peor. Queremos lo fácil, lo ligero, aunque luego pues tengamos consecuencias. Yo quiero que veamos un ejemplo de esto en el Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 38. Jeremías está en el Antiguo Testamento, capítulo 38. Como este rey estaba en pánico, en terror, y entonces actuó sin pensar. Y esas decisiones sin pensar, pues, traen malas consecuencias. Capítulo 38, versículo 14. Este rey se llamaba el rey Sedequías. Jeremías 38, 14. Sedequías. Este rey que estaba en pánico se llamaba Sedequías. Entonces la situación era que venían 70 años de cautiverio. Dios dice, como sois mi pueblo, como yo os amo, como lleváis muchos años que no estáis obedeciendo mi palabra, yo os voy a dar una disciplina de amor como padre. Os voy a dar una disciplina de amor. Va a ser 70 años de cautividad en Babilonia. La palabra Babilonia quiere decir confusión. Puesto que no me estáis obedeciendo, no hacéis caso de mí, de mi palabra, de mis profetas, yo voy a dar una disciplina amorosa. Amén. Y esta disciplina va a ser 70 años en Babilonia. 500 kilómetros está la ciudad allí. Va a venir el rey, va a tomar la ciudad de Jerusalén. Jerusalén, ciudad de paz. Jerusalén. Entonces, cuando no hay obediencia, no hay Jerusalén. No hay paz en nuestros corazones. Amén. Y entonces vienen los babilonios, rodean la ciudad de Jerusalén, la tienen sitiada, nadie puede entrar y salir. Y entonces el rey viene a consultar a Dios, a su palabra, por medio del profeta. Y este rey estaba, como hemos dicho, en pánico. ¿Por qué? No había obedecido antes a Dios y estaba en una situación que iba a perder la vida. Y entonces viene al profeta. Amén. En este contexto vamos a leer Jeremías 38, 14. Amén. Después envió el rey Sedequías, hizo traer al profeta Jeremías a su presencia en la tercera entrada de la casa de Jehová. Y dijo el rey a Jeremías, te haré una pregunta. No me encubras nada, el rey. Y Jeremías dijo al rey, si yo te la declaro, no es verdad que me matará, porque te voy a decir seguramente lo que tú no quieres oír. No me matarás,
Y si te diere consejo, no me escucharás. Porque cuando estamos en una situación de pánico, cuando estamos en una situación de terror, que queremos hacer las cosas a nuestra manera y a nuestra forma, entonces a veces no hay corazón para escuchar a Dios. Versículo 16. Y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías, diciendo, vive Jehová, que nos hizo esta alma, que no te mataré, ni te entregaré en manos de estos varones que buscan tu vida. 17. Entonces dijo Jeremías a Sedequías, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo hago una pregunta, ¿alguna vez en la Biblia se ha equivocado Dios? Hermano, nosotros nos equivocamos muchas veces, pero Dios no hay ni una ocasión que se haya equivocado. Cuando Dios crea al hombre, Génesis 6, y Dios vio la maldad, dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Pero está hablando, en el original dice que Dios cambió de parecer. Aunque usa la palabra que Dios se arrepintió, pero no en la forma que tenemos que arrepentirnos. Y dice Dios, Génesis 6, y Dios cambió de parecer al ver la maldad que había en el hombre. Entonces dice Jeremías al rey, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el que no se equivoca nunca. Dios de Israel. Le dice, rey, si te entregas enseguida al rey de Babilonia, tu alma vivirá y esta ciudad no será puesta a fuego y vivirás tú y tu casa. Esa era la palabra de Dios. Versículo 18. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos y la pondrán a fuego y tú no escaparás de sus manos. 19. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías, la respuesta del rey, tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Entonces ya empieza el rey a poner excusas, tengo temor. O sea, tengo temor de mi vida. Porque los judíos que se han pasado ya y se han juntado, cuando me vean, me van a matar. Entonces, vemos que el primer impedimento para obedecer a Dios y seguirlo es el temor que hay dentro de nosotros. Entonces, el temor de proteger nuestra vida. ¿Y si me quedo sin trabajo? ¿Y si no me llega la economía? ¿Y si? Ahí estamos perdiendo la fe que agrada a Dios. Amén. Versículo 20. Y dijo Jeremías, te estoy diciendo palabra de Dios. Esos judíos no te van a entregar. Dios que no se equivoca, no te van a entregar. Oye ahora la voz de Jehová, que yo te hablo y te irá bien y vivirás. Tú piensas que vas a morir, pero te va a ir bien y vivirás. Versículo 21. Pero si no quieres entregarte, esta es la palabra que me ha mostrado Jehová. Seguimos leyendo. He aquí todas las mujeres que han quedado en casa del rey de Judá serán sacadas a los príncipes del rey de Babilonia y ella misma dirá, etc. Bueno, entonces este rey no obedeció a Dios y se cumplió la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre se cumple, para bien o para mal. Pero fíjese, la decisión no era de Dios, la decisión era del rey. Entonces, Dios quiere que tomemos buenas decisiones. Y yo entiendo lo que dice la palabra y yo puedo entender la naturaleza humana porque yo soy humano.
¿Cuántos temores, cuántas luchas, cuántas batallas hay en nuestra mente? ¿Y cuántas veces hemos pensado que el camino mío es mejor? Si yo voy por aquí, fenomenal. Gloria, bendición. Y viene Dios y te dice, mira, por ahí no. Y decimos, Señor, pues si por aquí me va bien. Dice, pero es que tú no ves que al final del camino hay una catarata que cae, pero yo la estoy viendo. Y nosotros decimos, no, no, Señor, yo voy por aquí. Y Dios dice, no. Y nos dice, vale, pues ya está. Tú sigues por ahí, pues ya está. Yo te espero al final para ayudarte. Amén. Entonces, eso fue lo que le pasó al rey. Desobedeció. Entonces, si leemos el último capítulo de Jeremías, dice que mataron a sus hijos, mataron a todos los de su casa. La ciudad, por la desobediencia del rey, toda la ciudad de Jerusalén fue destruida. El templo, que era la grandeza de los judíos, donde todo el mundo iba a orar, vinieron los caldeos y lo destruyeron todo. A los esclavos les pusieron cadenas, los llevaron andando 500 kilómetros, andando con cadenas a Babilonia. Entonces, la desobediencia afecta a nuestra vida. La desobediencia afecta a todos los que están alrededor nuestro. Por eso tenemos que ser cuidadosos en todas las cosas. Pero mira lo que había dicho Dios. Jeremías 29, aquí en este mismo Jeremías 29, lo que Dios había dicho. No se olviden que era Dios quien los llevaba en el amor y en la disciplina por la desobediencia de ellos. Jeremías 29. Uh, 29. Vamos a leer el 4 y el 7. 29, el 4 y el 7. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Dios había dicho que eran 70 años. Y Dios le dice lo que tenían que hacer en Babilonia. Mira lo que Dios le dice. Versículo 5. Dios le dice, allí en Babilonia edificad ¿qué? Y habitarlas, plantar huertos y comer el fruto de ellos. Versículo 6. Casaos, engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Dice versículo 7, lo que tienen que hacer. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. O sea, fíjate hermano y hermana, el cuidado que Dios tiene de su pueblo. Porque aún en esos 70 años, Dios les dice lo que tenían que hacer para que les vaya bien. Entonces, vemos que tenemos que caminar con Dios no en pánico, sino en la paz del Señor. Amén. Tenemos que buscar la paz del Señor en todo momento. Y vemos aquí el ejemplo que para nosotros tiene que ser muy, muy importante. Entonces, ese pánico, esa sensación muy intensa de ansiedad, de miedo, que nos hace actuar sin pensar. Tenemos que pensar en todo, porque las decisiones que hagamos afectan nuestras vidas. Volvemos al libro de Hebreos, capítulo 12. ¿Cuántos están recibiendo la palabra? Te está hablando Dios, hermano. Hebreos capítulo 12. Por eso la palabra de Dios nos dice en Hebreos, capítulo 12.
Versículo 5. Hebreos 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina. Y a veces Dios usó la vara de Babilonia para disciplinar a su pueblo. Por eso el profeta Ageo decía, el profeta Ageo recibió la revelación y decía Ageo, pero Dios mío, ¿cómo tú vas a usar la vara de estos impíos de Babilonia para azotar a tu pueblo? Y Ageo le pregunta a Dios y dice, sí, yo voy a usar. Pero cuando termine la disciplina de los 70 años, a este rey lo voy a disciplinar yo. Eso lo dice la palabra de Dios en Jeremías 50. Entonces vemos que Dios es justo y tenemos que entender a Dios si queremos caminar con Dios. Hijo mío, no desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces es una disciplina amorosa, una disciplina del Padre. Versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Hermano, si hay algo grande es que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Si estamos en el desierto, somos hijos. Si estamos bajo la disciplina de Dios, somos hijos. Si estamos en el pozo de la desesperación, como dice la Biblia, somos hijos de Dios en todo momento. Somos hijos. Por eso tenemos que sentirnos amados por Dios. Ayer en la radio escuchaba un programa de una radio cristiana de Barcelona y estaba hablando una psicóloga y decía esta psicóloga cristiana, o mejor, una cristiana psicóloga, no que una psicóloga cristiana. Porque nosotros tenemos que ser primeramente cristianos, cristiano fontanero, cristiano albañil, mejor que albañil cristiano. Y decía esta cristiana psicóloga, dice, no hay peor sentir en un ser humano que sentirse abandonado. Dice que una de las peores sensaciones que hay en todo ser humano es sentirse abandonado. Y el otro era, dice, sentirse rechazado. ¿Mm? Entonces, fíjate, y a veces viene el enemigo y dice, si Dios te amara, ¿por qué estás viviendo lo que estás viviendo? Entonces el enemigo viene y te susurra y te dice, Dios no te ama tanto como tú te piensas. ¿A cuántos le ha pasado? Y dice, mira, si estás abandonado, el Señor te tiene abandonado. O mira, estás viviendo un rechazo. Entonces son momentos de engaño del enemigo que nos hacen mucho daño. Fíjate, Dios en el Antiguo Testamento dijo algo que es muy difícil. Dice Dios a su pueblo, aunque tu padre y tu madre te abandonaren, yo nunca te dejaré. Que un padre y una madre abandone a un hijo, eso es muy difícil. Pero ocurre. ¿Hasta qué punto? Hace 2 meses escuchaba a una persona que decía, mi madre me abandonó cuando tenía 12 días y todavía no la conozco. Dice, y somos 6 y mi madre conoce a los 5 y a mí no me quiere conocer. Entonces, ¿tú te imaginas vivir eso? Eso es para coger una ametralladora así o unos misiles y empezar a matar gente. ¿O no? Esa sensación, eso no te lo cura ninguna pastilla. No te lo cura nadie. Pero el Señor sí puede curarte. Entonces te quiero decir que a veces decimos, es que la guerra de Ucrania y la guerra que llevamos nosotros dentro, ¿qué?
Es que las guerras no son solamente tirar misiles. La guerra que estamos viviendo cada individuo dentro de nosotros. Eso son guerras. Por eso tenemos la palabra de Dios, tenemos el adorar a Dios, las reuniones. Es muy importante, muy, muy importante. Amén. Si soportáis la disciplina, Dios nos trata como a hijos. Versículo 11. Versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿Verdad? Cuando nuestros padres nos daban un buen palo, que no pasa nada, donde termina la columna vertebral, un buen palo. Entonces, esos palos ahí bien dados traen luz a la mente, se enciende una bombilla. Y entonces dice que nuestro Padre Celestial, Él nos disciplina y dice que ninguna disciplina al presente es causa de gozo. Ninguna. Viene dolor, viene llanto, a veces por no obedecer al Señor vienen enfermedades. Pero la palabra clave es después. Dice, después da fruto apacible de justicia. Por eso dice si soportáis la disciplina. Y nosotros como humanos, como cristianos, cuando vemos a un cristiano sufriendo, a nuestros hermanos, queremos sacarlo enseguida. Mira, te ayudamos, te damos consejos. Y a veces queremos sacar a alguien de un problema donde Dios lo está disciplinando. Y a veces no salimos porque estamos en la disciplina amorosa de Dios. Y Dios dice que yo quiero sacarte en victoria y en triunfo de esa debilidad, de ese problema. Hay personas que tienen un problema bien serio. A veces unos pueden ser con el alcohol, caída, recaída, caída, recaída. Pero no solamente el alcohol, hay muchísimos problemas. Caída, recaída. Y Dios nos mete entonces en la disciplina amorosa del Señor. Amén. Entonces dice que motivo de gozo, ninguno. Pero la palabra clave es, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En el ejemplo que hemos leído en el Antiguo Testamento, dice que de Babilonia volvieron a los 70 años. ¿Cuántos lo saben? A los 70 años vino un rey que se llamaba Ciro, conquistó Babilonia, castigó a Babilonia. ¿Saben qué dijo este rey? Dice Ciro, todos los judíos que están aquí en Babilonia, todos los que quieran, que se vayan corriendo para su casa, a Jerusalén. Hermano, eso es un milagro. Pero cuando Dios está en el asunto, ocurren milagros. Y dice este rey, todos los que quieran, que se vayan de vuelta a Jerusalén. ¿Sabes que volvieron muy poquitos a Jerusalén? Porque dijeron, Jerusalén está destruida. Además que estaba destruida. Los muros, el templo, todo destruido. Y dijeron, nos quedamos en Jerusalén, en Babilonia. Pero hubo solamente un remanente que fue fiel a Dios y volvió a Jerusalén. Entonces vemos, a veces pensamos que Dios no está en nuestros asuntos y Dios está. Entonces tenemos que tener entendimiento. A este rey Ezequías, por no obedecer a Dios, mataron a toda su familia, le sacaron los ojos y se lo llevaron preso a Babilonia y murió en la cárcel. Y yo estaba pensando en esto y me recordó a Sansón. ¿Qué le pasó a Sansón? Sansón se pensaba que el poder que Dios le había dado era para jugar, para hacer lo que él pensaba. Y finalmente Dios le retiró la unción. Dice que los filisteos le sacaron los ojos
y murió ciego. ¿Por qué? Porque cuando no obedecemos a Dios, hermanos, perdemos la visión. Estando Dios delante, no lo vemos. Hablándonos Dios, no lo escuchamos, ni lo entendemos. ¿Por qué? Porque el enemigo nos saca los ojos, que son la visión que Dios nos ha dado. Por eso es muy, muy importante. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Quiero terminar aquí en el libro de Santiago. Libro de Santiago, capítulo 5. Dice la palabra de Dios que todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que fue escrito es para nuestra enseñanza. Todo lo que vivieron. Por eso dice Salomón, lo vi y tomé consejo. Hay cosas, problemas y situaciones en la vida que tenemos que verlas y tomar consejo. Y para obedecer la palabra de Dios en todo momento. Quiero terminar leyendo Santiago capítulo 5, versículo 7. Dice la palabra del Señor, Santiago capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, Iglesia de Jesucristo, tener que paciencia. Paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Que no vivamos en pánico, en ansiedad, paciencia. Contentos con lo que tenemos ahora. Mirad cómo el labrador, versículo 7, cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia, hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Versículo 8. Tened también vosotros, ¿qué? Otra vez paciencia, qué pesado. Paciencia. Y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Paciencia. Entonces, como tenemos paciencia, dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros. Dile que está a tu lado, eso lo dice por ti. Por mí no, por ti. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de qué. Otra vez paciencia. A los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de qué? Otra vez, qué pesado. ¿De la paciencia de quién? De Job. ¿Qué paciencia tuvo Job? ¿Qué paciencia tuvo Job? ¿Qué le dijo su mujer? Maldice a Dios y muérete. Dice, qué poca paciencia tienes, mujer. Vamos a esperar un poquito más. Paciencia. ¿Qué paciencia tuvo Job? Ya habéis visto el fin. El fin del Señor siempre es bonito. Ya habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso. El Señor no es misericordioso, es muy, muy misericordioso y compasivo. Así que, gloria a Dios. Versículo 16. Como tenemos paciencia, confesaos vuestras ofensas, confesaos vuestras ofensas. No solamente confesaos, dice, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Así que, hermanos, el Señor da solución para todo. El Señor tiene solución para todo.
Saben, hermanos, cuando nosotros vamos a la consulta del médico, los médicos, la mayoría son psicólogos. Y cuando nos ven entrar por la puerta, ya saben casi lo que tenemos. Lo digo esto porque hay gente que piensa, dice, los médicos no saben nada. Los médicos saben bastante como para hacer un diagnóstico. Y cuando entramos por la puerta, pero hay uno más grande que le ha dado la mente humana al hombre, que es Dios. Y ese es buen padre, es buen psicólogo. Y esta palabra tiene solución para todo. Amén. Así que vamos a ponernos de pie, le vamos a dar un aplauso al Señor. Vamos a bendecir su nombre. Vamos a confiar en el Señor. Vamos a confiar que nadie esté en pánico, que nadie se vuelva loco, nadie esté en pánico, en ansiosa inquietud. Vamos a confiar en el Señor. Amén. Le voy a pedir al pastor Samuel que pase delante, que vamos a terminar en oración y luego tiene unos anuncios por ahí. Amén. ¿Estás en pánico? Paciencia. Amén. Aleluya. ¿Por qué no cogemos la mano del que está a nuestro lado y oramos juntos? Aleluya. Padre, gracias, Señor, por la palabra, Señor. Gracias porque tú estás a nuestro lado, Señor. Gracias porque tú nos amas, Padre. Gracias porque tú estás por nosotros, Señor. Gracias porque tú nos defiendes, Señor. Padre, gracias por la paz que tú nos das, Señor. Padre, ayúdanos en este tiempo, Señor, a ser pacientes, Señor, a esperarte a ti, Señor. Padre, listos, preparados, Señor. Padre, con la vasija llena de aceite, Señor. Padre, gracias por tu pueblo, gracias por esta mañana, gracias por tu presencia en este lugar, gracias porque la palabra, Señor, trae sanidad a nuestra vida, trae liberación, Señor, Padre, a nuestros corazones, Señor. Padre, danos una semana bendecida, Señor. Padre, líbranos de mal, Señor. Padre, que tu protección, Señor, tus ángeles acampen alrededor nuestro, Señor. Padre, defiéndenos, Señor. Líbranos de toda enfermedad, Señor. De todo dolor, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Pueden tomar asiento un minuto?